hablemos acerca del funcionamiento en carga de un transformador. Lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de la regulación o caída de tensión relativa. Esta caída de tensión relativa se lo simboliza de la siguiente manera. De esta manera, con un subíndice C. Esta caída de tensión nos cuantifica la caída de tensión en el secundario. Es decir, por ejemplo, si nosotros en el secundario de nuestro transformador en vacío no hay ninguna carga y medimos la tensión, vamos a obtener la tensión de secundario en vacío. Pero si nosotros en el secundario de mi transformador hacemos circular por ella una carga, entonces vamos a obtener la tensión del secundario y vamos a poder observar que la tensión de secundario en vacío es mayor a la tensión de secundario. Es decir, existe una caída de tensión. ¿Y por qué existe una caída de tensión? Por la misma impedancia interna de nuestro transformador, ya que por ella va a circular una corriente, entonces hay una caída de tensión interna. Entonces, esta caída de tensión relativa nos cuantifica el valor de la caída de tensión. ¿Y cómo nos cuantifica la caída de tensión? Bueno, la formulita para la caída de tensión sería la siguiente. La caída de tensión de secundario en vacío menos la caída de tensión en secundario respecto a la tensión de secundario en vacío. Como dice tensión relativa, por eso es que debe haber un valor de referencia. En algunos libros van a notar que esta tensión de secundario en vacío simplemente es la tensión en el secundario, pero para nuestro caso simplemente voy a tomar en cuenta la tensión del secundario en vacío. Y si yo quiero cuantificar en valor porcentaje, entonces simplemente multiplico por 100 y obtengo la tensión obtengo la caída de tensión relativa en su valor porcentual. Y a esto es lo que nosotros lo vamos a llamar la ecuación 1. Si nosotros nos fijamos en pantalla, aquí se encuentra la ecuación 1 mencionada, ¿verdad? Ahora, si bien yo ya cuento con esa fórmula, es decir, con la ecuación 1 para determinar la caída de tensión, esta, vamos a subrayarla, esta fórmula no se encuentra en sus valores reducidos al primario. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estoy trabajando con un circuito reducido al primario. Entonces mi fórmula tendría que tener valores reducidos al primario. Entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a la formulita, a la ecuación 1, lo que voy a hacer es multiplicar al numerador por la relación de transformación y en el denominador lo mismo, por la relación de transformación. Y la relación de transformación por la tensión de secundario en vacío me va a dar como resultado la tensión en el primario en su valor nominal. Y la relación de transformación por la tensión de secundario en carga me va a dar igual a la tensión de secundario reducido al primario. Bueno, tal vez nosotros no logramos entender eso y es porque nos falta recordar una pequeña parte, ¿no? Sabemos que en vacío la tensión en su valor nominal entre la tensión del secundario en vacío, a eso se le conoce como la relación de transformación. Y la tensión del primario en su valor nominal es igual a la relación de transformación por la tensión del secundario en vacío. Y justamente eso es lo que tengo, ¿no? La relación de transformación por la tensión del secundario en vacío me va a dar igual a la tensión del primario en su valor nominal. Luego, necesito recordar que para encontrar la tensión del secundario reducido al primario, esto es igual a la relación de transformación por la tensión del secundario. Y yo veo que acá la relación de transformación por la tensión del secundario es igual a la tensión del secundario reducido al primario. Muy bien, después de haber explicado justamente esta parte, ahora ya tendría prácticamente mi fórmula en donde ya mis valores estarían reducidos al primario. Pero tengo un pequeño problema y es encontrar la diferencia entre estas dos tensiones. Y lo que comúnmente haríamos es analizar la caída de tensión en mi circuito, ¿verdad? Entonces, analizando mi caída de tensión fasorialmente hablando en este circuito, como fórmula yo obtendría esta de acá. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, yo podría observar que la caída de tensión, o sea, la caída de tensión en la resistencia, en la reactancia y en la carga va a ser igual a la tensión en la fuente en su valor nominal.
Si bien ya tengo esta ecuación en su forma fasorial, no se la utiliza. ¿Y por qué no se la utiliza? Porque mi caída de tensión relativa es menor al 10%. Y como es menor al 10%, se utiliza un método más sencillo. Y ese método es el método de CAP. El método de CAP prácticamente nos dice que debemos analizar el diagrama vectorial de mi circuito. Y como podemos observar, en donde estoy encerrado en un círculo, en un rectángulo, es mi diagrama vectorial, en donde vamos a establecer primeramente que nuestra carga va a ser una carga inductiva, no una inductiva pura, simplemente una carga inductiva. Y por ende, la tensión va a estar adelantada respecto a mi corriente. Y el ángulo que se encuentra entre la tensión y la corriente lo pondremos de color moradito. Y vamos a decir que la tensión de secundario reducido a primario va a ser mi valor de referencia. Por eso es que su ángulo va a ser 0. Ahora, si analizamos la caída de tensión para mi diagrama vectorial, puedo ver que aquí tengo el vector de la tensión de secundario reducido al primario. Lo mismo en esta parte, la caída de tensión en la resistencia, luego esto sería la caída de tensión en la reactancia y esto estaría desfasado a 90 grados porque es una reactancia. Y la caída de tensión en la resistencia prácticamente tiene que ser paralelo justamente a la corriente del secundario reducido al primario por ser una resistencia. Ahora, la suma de esas tres caídas de tensión tiene que ser igual a la tensión de alimentación. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Ahora, si nosotros recordamos, nosotros queremos encontrar esta diferencia de acá, ¿verdad? Entonces yo puedo visualizar que la diferencia entre la tensión del primario en su valor nominal menos la caída de tensión del secundario reducido al primario, es decir, sería con una flechita contraria, ¿no? La tensión del secundario reducido al primario, como resultado me daría el segmento PT. Entonces, el segmento PT, como estoy visualizando acá, sería el resultado de lo que yo quiero encontrar. Entonces, yo puedo visualizar que el módulo de mi segmento PT es igual a mi módulo del segmento PS. ¿Y cómo puedo verificar o validar esa hipótesis? Es que si nosotros nos fijamos en mi diagrama vectorial, podemos ver que efectivamente esto está trazado en una circunferencia. Y el radio que vamos a poner de color negro, el radio que es PT, este vendría a ser el radio, es el mismo valor de PS, es decir, esto es el radio y esto es el radio. Es decir, el módulo de PT es igual al módulo de PS. Entonces, con eso queda demostrado, con eso se puede validar lo que acabo de mencionar en esta parte. Y si yo digo que PT es igual a PS, pero recuerdo que la caída de tensión es menor al 10%, entonces vamos a establecer que el módulo del segmento RS, es decir, este modulito de acá, el tamaño de acá, es aproximadamente 0. Entonces, si es aproximadamente 0, puedo decir que el módulo de PS es aproximadamente igual al módulo de PR. Y finalmente voy a obtener esta ecuación. Es decir, la diferencia de esas tensiones va a ser igual al módulo del segmento PR. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale el módulo de mi segmento PR? Bueno, PR sería esto de acá. Entonces vamos a poner uno de color negrito y el otro de color rojito. Es decir, el segmento PR, el módulo del segmento PR es la suma de la línea de color rojo con la línea de color negro. Pero ¿cuánto vale la línea de color negro? Si nosotros observamos muy atentamente para determinar el valor de PQ, simplemente vamos a decir es la caída de tensión en la resistencia por el coseno del ángulo, porque ahí yo puedo observar que hay un triángulo rectángulo. Entonces ahí está la caída de tensión en la resistencia por el coseno del ángulo. Vamos con ahora lo que está de color rojito. ¿Cómo encuentro el segmento QR? Bueno, aquí yo veo que tengo la caída de tensión en la reactancia y como el ángulo se repite, entonces eh, el segmento QR se viene a dar como la caída de tensión por el seno del ángulo de la carga.
Finalmente, yo tendría esta ecuación en donde yo podría encontrar la diferencia de las tensiones buscadas al inicio, ¿verdad? Ahora, lo único que debemos hacer es reemplazar esto en la ecuación 1 y vamos a obtener mi ecuación estrellita. Esta ecuación estrellita vendría a representar la caída de tensión en función a sus valores reducidos al primario y simplificado debido a que la caída de tensión es menor al 10%, es decir, utilizando el método de CAP. Ahora, si bien yo ya tengo la ecuación estrellita, es muy importante, eh, por así decirlo, que nosotros no deberíamos conservar esa ecuación, es decir, nuestra caída de tensión debería estar en función al índice de carga y a lo que se conoce, bueno, justamente está acá, ¿no? Bueno, nuestra caída de tensión debería estar en función al índice de carga, a la caída de tensión en la resistencia de cortocircuito y la caída de tensión en la reactancia de cortocircuito. Eso es lo mejor que podríamos hacer. Entonces, para ello, primeramente yo debería hablarles en qué consiste el índice de carga y posteriormente los dos parámetros. Entonces, pasamos a la siguiente página en donde hablemos acerca del índice de carga. Para hablar del índice de carga, vamos a poner acá, ¿qué es el índice de carga? El índice de carga se lo simboliza con la letra C. El índice de carga prácticamente es el cociente entre la potencia útil y la potencia aparente nominal. También el índice de carga es el cociente entre la corriente del secundario, vamos a poner acá, la corriente del secundario y la corriente del secundario en su valor nominal. No solamente es ese cociente, también el índice de carga es igual a la corriente del secundario reducido al primario entre la corriente del secundario nominal reducido al primario. Y es aproximadamente igual a la corriente del primario entre la corriente del primario en su valor nominal. Ahora, ya establecido qué es el índice de carga, simplemente es un cociente. Esto vamos a utilizar, por ejemplo, dadas esas ecuaciones que yo acabo de mostrarles, podemos hacer un despeje y voy a decir que la corriente del secundario reducido al primario es igual al índice de carga por la corriente del secundario en su valor nominal reducido al primario. Esta ecuación que yo acabo de obtener, lo vamos a sustituir justamente en la ecuación estrellita. Vamos a decir, vamos a sustituir en la ecuación estrellita. Y justamente podemos observar eso, ¿no? Miren, acá tengo la corriente del secundario reducido al primario y eso es igual al índice de carga por la corriente del secundario reducido al primario, ¿verdad? Lo mismo sucede con esto, obtengo esto de acá. Bueno, de ahí viene la explicación. Ahora podemos ver que justamente, por ejemplo, como acá yo cuento con una suma, vamos a desglosar en dos términos, el primer término y acá el segundo término. En el primer término podemos observar con puntos suspensivos que la multiplicación de la resistencia por la corriente dividido entre la tensión es igual a la caída de tensión en la resistencia en cortocircuito. Lo mismo sucede con el otro. Esos puntos suspensivos indican que se convirtió en la caída de tensión en la reactancia por cortocircuito. Bueno, decir eso sería sencillo, pero deberíamos entender de dónde ha salido esa ecuación o de dónde han salido esas relaciones. Y para ello necesito que vean la pizarra de color verde. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño recordatorio, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio de cómo hemos llegado de ahí a ahí. A ver, lo primero que tenemos que es que mi punto de partida es lo que está encerrado de color rojito. Ese es mi punto de partida. ¿Y cómo ha sido mi punto de partida? Pues lo que sucede es que si recuerdan en el ensayo de cortocircuito mencioné que la caída de tensión en cortocircuito, ¿a qué es igual? Es igual a la caída de tensión. Bueno, no es caída de tensión, sería la tensión
en cortocircuito dividido entre la tensión del primario en su valor nominal. Y en el ensayo de cortocircuito hemos visto que la tensión de cortocircuito es igual a la impedancia de cortocircuito multiplicado por la corriente de cortocircuito por la tensión del primario en su valor nominal. Ahora, aquí está la parte interesante. Nosotros hemos establecido que en el ensayo de cortocircuito, vamos a ver, aquí bajito, ¿no? En el ensayo de cortocircuito dijimos que la corriente del secundario reducido al primario es lo mismo que decir la corriente del primario. Pero es lo mismo también decir corriente de cortocircuito. Y era lo mismo que decir la corriente nominal. Estamos hablando que esto hemos definido en el ensayo de cortocircuito, porque simplemente era un ramal, ¿verdad? Entonces, como solamente era un ramal, las corrientes eran las mismas. Y en el ensayo de cortocircuito consiste que en el primario debemos hacer circular la corriente nominal. Por eso es esta relación de acá. Y de esta misma, yo puedo decir lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo acá y voy a decir impedancia de cortocircuito por la tensión del primario igual a mía. Acá tengo la corriente de cortocircuito. Como tengo la corriente de cortocircuito, hemos dicho que la corriente de cortocircuito es igual a la corriente del primario en su valor nominal. Eso me faltó. La corriente del primario en su valor nominal. Entonces acá, la corriente del primario en su valor nominal. Bueno, entonces de ahí viene la ecuación de partida, podríamos decir, lo que está encerrado de color rojito. De ahí viene esto, lo que está encerrado de color rojito, ¿ya? Ahora, esto me va a servir, no lo vamos a borrar, también me va a servir. El índice de carga también me va a servir, esto lo voy a borrar. Ahora, como entendemos de dónde vino esta ecuación de partida, podemos observar que yo tengo la impedancia de cortocircuito y la impedancia de cortocircuito es igual a la suma de la resistencia más la reactancia. Y como veo una suma, lo voy a desglosar en dos términos. Ahí está. Entonces, podemos decir que el primer término es igual a la caída de tensión en la resistencia en cortocircuito. Y el segundo término es la caída de tensión en la reactancia en cortocircuito. Pero eso todavía no valida lo que dije anteriormente. ¿Cómo es posible que nosotros hemos llegado de aquí a aquí? O sea, eso es lo que nosotros queremos demostrar. ¿Cómo es posible que hemos llegado a eso? Entonces, necesitamos recordar lo siguiente. Y pues ahora tienen que ver que mi otra ecuación de partida es lo que estoy encerrando en color rojito en mi pizarra verde. Como podemos observar, aquí hay una diferencia, ¿no? Que aquí está la corriente del secundario nominal reducido al primario. ¿Y cómo hemos llegado a esa ecuación de partida? Pues sencillo. Lo que sucede, ya, ahí. Lo que sucede es que si nosotros visualizamos, por ejemplo, acá, lo que estoy encerrado de color rojo, yo mencioné que la corriente del secundario reducido al primario es igual al corriente del primario. ¿Y de dónde he sacado eso? Hemos sacado del ensayo de cortocircuito, ¿verdad? La corriente del secundario reducido al primario es igual a la corriente del primario. Ahora, si los numeradores son iguales, entonces también los denominadores también deberían ser iguales. Es decir, la corriente del secundario nominal reducido al primario debería ser igual a la corriente del primario en su valor nominal. Entonces, yo aquí tengo la corriente del primario en su valor nominal. Y lo que voy a hacer es cambiarlo por aproximadamente la corriente del secundario en su valor nominal reducido al primario. Entonces, esto vendría a ser mi ecuación de partida, es decir, vendría a demostrar de dónde he sacado la siguiente ecuación de color rojito, ¿verdad? Bueno, hasta aquí yo creo que está todo entendido. Y pues ahora hacemos el mismo procedimiento. La impedancia de cortocircuito es igual a la suma de la resistencia más la reactancia. Los desglosamos en dos términos y aquí está la parte más interesante. Es decir, el primer término vendría a ser la caída de tensión en la resistencia en cortocircuito. Y el segundo término vendría a ser la caída de tensión en la reactancia en cortocircuito. Entonces,
Finalmente, si yo quiero encontrar, yo, o sea, si yo quiero encontrar la caída de tensión en cortocircuito de manera porcentual, lo multiplico por 100. Y finalmente podemos decir que la caída de tensión en cortocircuito es la suma de la caída de tensión en la resistencia en cortocircuito y en la reactancia en cortocircuito en porcentual, ¿no? Entonces, de ahí viene la explicación. A ver, vamos a ponerlo. Aquí tengo la corriente del secundario nominal multiplicado por la resistencia en cortocircuito dividido entre la tensión de primaria en su valor nominal. Y justamente eso es lo que yo tengo acá, ¿no? Lo que estoy encerrando en color rojito. Entonces, esto, lo que estoy encerrando en color rojito, hemos dicho que es la caída de tensión en la resistencia en cortocircuito. Y eso explica por qué lo he reemplazado por la caída de tensión en la resistencia de cortocircuito. Lo mismo sucede en esta parte. Finalmente, si yo quiero encontrar o si yo quiero determinar mi caída de tensión en función en su valor porcentual, es decir, en porcentaje, lo cual es más importante, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 100, ¿verdad? Y fin, eso vendría a ser la respuesta. Entonces, con ello ya estaríamos indicando la fórmula general para encontrar la caída de tensión en función al índice de carga, en función a la caída de tensión en la resistencia en cortocircuito y en función a la caída de tensión en la reactancia en cortocircuito. Lo más importante y lo más bonito que tal vez es muy probable que no se acordaban era esta parte de aquí. Así que mucho cuidado en esta partecita, que vamos a ponerlo con flechita. ¿Listo? Ahora, a modo de aprovechar el tiempo, una pregunta de examen. La pregunta de examen sería, ¿existirá? Bueno, ya a ver, vamos con esto acá. Hemos establecido la caída de tensión, ¿verdad? Vamos a ponerlo justamente acá. Hemos establecido la caída de tensión que es menor al 10%. Bueno, pero siempre va a ser un valor positivo. Se va a encontrar entre el 0 y el 10%. La pregunta sería, ¿mi caída de tensión relativa o regulación en este caso podría ser menor al 0%? Esa es la pregunta. O para que puedan visualizar mejor, la pregunta más directa sería, ¿la caída de tensión podría tener un valor menor a cero? Es decir, ¿tendría un valor negativo? ¿Alguna vez ustedes creen que la caída de tensión relativa puede llegar a ser negativo? Y la respuesta es sí, la respuesta es que sí, sí puede ser un valor negativo. ¿Y por qué? Bueno, la caída de tensión puede llegar a ser un valor negativo siempre y cuando en mi carga no sea una carga inductiva, sea una carga capacitiva. Entonces, si mi carga fuese una carga capacitiva, entonces mi caída de tensión sería negativo. Y esto lo a ver. Esto indica que la tensión del secundario en vacío, en este caso, va a ser menor a la tensión en carga. Y esto es conocido como el efecto Ferranti. Una cosa más, también deben conocer, por ejemplo, estoy trazando de color morado y este es un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo PMT. Resulta que este triángulo PMT es conocido como el triángulo de CAP. Prácticamente sus dimensiones de este triángulo son muy, muy pequeñas. Y es por eso que tal vez en la gráfica sí está visualizado de unas dimensiones grandes, pero en realidad son o tienen dimensiones muy pequeñas. Y ese triangulito de color morado, como les dije, es conocido como el triángulo de CAP. Bueno, eso sería todo. Deberíamos hablar acerca ahora del rendimiento, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video, ya que este video se hizo largo. Así que nos vemos en el siguiente video.